Te voy a contar algo que me ha jodido la vida, pero te lo cuento sin adornos. Fue el sábado hace 3 semanas, y todo empezó en una cena de amigos en casa de Rubén, un colega del curro. De esas cenas con parejas, risas forzadas, vino del caro que nadie distingue del barato, y promesas de quedar más a menudo que todos sabemos que son mentira. El plan típico. Yo fui con Sonia, mi mujer, como siempre. A mitad de la noche, después de que sacaran un queso que olía a sobaco y que todo el mundo fingiera que estaba buenísimo, me fui a la terraza a fumarme un cigarro. Sonia se quedó dentro, charlando con los demás, copa en mano. Nada raro. Lo curioso fue que, al rato, salió al balcón Noelia, una de las invitadas. Casi no hablábamos. Amiga de la mujer de Rubén. Pero vino directa a mí, con una expresión entre borracha y seria. Javi, ¿puedo preguntarte algo sin que te lo tomes mal? Me dijo. Me reí, ya con el tabaco a medio terminar. Su tono no era de broma. Le dije que disparara. ¿Tú sabes lo que está haciendo Sonia cuando dice que se va a Pilates los martes? Me reí otra vez, pero esta vez incómodo. Le dije que claro, que iba al gimnasio ese del centro, donde van todas las del barrio. No, no va a Pilates. Va al piso de un tío. Lo he visto con mis ojos. Vivo justo en la calle de enfrente. Y ahí se me atragantó el humo. Pensé que era una broma mal hecha, o que se había confundido. Pero la tía no sonreía. Tenía ese tipo de seriedad que te desmonta. Como cuando te dan una noticia mala y no sabes si pegar un puñetazo o sentarte. ¿Estás segura? Javi, no tengo ningún interés en meterme en vuestra vida. Pero es que la he visto. Entra a las 6:00 y no sale hasta más de 2 horas después. No es un gimnasio, es un edificio de pisos. El mismo cada semana. Le pregunté si sabía quién vivía ahí. Me dijo que no, pero que el tipo era joven, eso seguro. Que lo había visto bajar alguna vez con ella. Que parecían muy cómodos, si entiendes lo que quiero decir. Me quedé ahí, en la terraza, con el cigarro muerto entre los dedos. No podía moverme. Ni entrar. Ni reaccionar. Noelia me puso una mano en el hombro y me dijo algo como lo siento y se fue. Y yo me quedé en silencio. Cuando entré, Sonia estaba riéndose con los demás, como si no hubiera nada. Como si no acabara de romperme algo dentro sin saberlo. Me ofreció una copa, me besó en la mejilla, y me susurró, ¿nos vamos pronto? Yo asentí. Como un puto autómata. Esa noche no dormí. Me tumbé a su lado en la cama y la escuché respirar tranquila, como si todo estuviera bien. Como si no hubiera nada fuera de lugar. Pero ya no podía dejarlo pasar. No podía hacerme el tonto, no esta vez. No con algo tan específico. No con esa cara de Noelia mirándome como si supiera que me estaba cayendo de un 4.º piso. Así empezó todo. Y te juro que la parte más jodida ni siquiera ha llegado todavía. Durante los siguientes días no hablé con nadie del tema, ni siquiera con Noelia. Quise convencerme de que había exagerado, que a lo mejor el sitio sí era un gimnasio o que se había confundido de persona. Pero esa vocecilla en la cabeza, la que uno intenta callar con excusas, no dejaba de repetir lo mismo, no tiene sentido. No era la primera vez que sentía que algo estaba apagado entre Sonia y yo, pero nunca pensé que podría estar relacionado con otra persona. Quería comprobarlo sin armar una escena, sin precipitarme, sin hacerme daño innecesariamente. Así que hice lo que nunca pensé que haría. Mentí. Le dije que esa semana me tocaba quedarme hasta más tarde en la gestoría, que nos estaban metiendo presión por un cierre contable. Ella no lo cuestionó ni un segundo. Me dio un beso antes de irse el martes por la tarde, vestida con esa ropa deportiva que, sinceramente, nunca vi sudada.
Me quedé mirando desde la ventana cómo bajaba al portal con su mochilita colgando, auriculares puestos, tan tranquila. Esperé 10 minutos, cogí las llaves, bajé al coche y la seguí con el motor apagado durante 2 manzanas. Sonia caminaba con paso decidido, sin mirar atrás, como quien hace lo de siempre. Llegó a la avenida y giró hacia una calle estrecha, residencial, nada que ver con una zona de gimnasios. Me mantuve a distancia, aparqué cerca y bajé del coche. Caminé detrás de ella hasta verla entrar en un edificio de 3 plantas, antiguo, con portal de madera y buzones metálicos. No había ningún cartel de centro deportivo, ni entrada de gimnasio, ni rastro de actividad física. Solo un viejo ascensor de jaula y un botón de portero automático desgastado. Me escondí detrás de una furgoneta aparcada mientras la observaba pulsar un timbre sin dudar, esperar apenas unos segundos y entrar cuando la puerta se abrió sin que nadie bajara. No había margen de error. Sabía a dónde iba y la esperaban. Estuve allí, de pie, congelado, como un idiota, durante casi media hora sin moverme. No sabía qué hacer. Mi cuerpo quería entrar, subir las escaleras y reventar la puerta. Mi cabeza me decía que aún podía estar equivocado, que tal vez alguien le prestaba un piso para hacer yoga, que podía haber una razón lógica. Pero al final, decidí que necesitaba certezas, no escenas. Volví al coche, encendí el motor y me marché sin mirar atrás. Al día siguiente, durante el desayuno, todo fue normal. Me habló de un alumno que le había respondido con una frase grosera en clase, del cambio de libros que estaban organizando para el curso que viene, de una compañera que se quejaba todo el día de la calefacción. Yo asentía, le seguía la conversación, le ponía azúcar al café como siempre. Por dentro, sin embargo, solo pensaba en una cosa, repetir lo del martes, pero con pruebas. No bastaba con verla entrar a un piso. Necesitaba algo concreto. Algo que, si se lo mostraba en la cara, no pudiera negar. Esa semana pedí el miércoles libre. Le dije a mi jefe que tenía que resolver unos asuntos personales y no me pidió explicaciones. El martes por la noche me llevé el coche al otro extremo del barrio y el miércoles por la tarde, a la misma hora, volví a apostarme frente al edificio donde había visto entrar a Sonia. Esta vez llevaba una cámara vieja que tenía en casa, con zoom suficiente como para enfocar desde la acera. Me escondí entre 2 contenedores de reciclaje, mal olor y todo, con la cámara lista. A las 6:23 apareció ella. Mismo chándal, misma mochila, misma cara de quien no tiene nada que ocultar. Pulsó el timbre, esperó 3 segundos y la puerta se abrió. Entró. Me senté en el bordillo y esperé. A las 6:45, un tipo bajó del mismo edificio, unos 30 y pocos, ropa informal, pelo corto, barba recortada, móvil en la mano. Caminó hasta una tienda de conveniencia en la esquina, compró una botella de vino y un paquete de patatas y volvió al mismo portal, silbando. No tenía pinta de visita ocasional. Parecía estar en su casa. No pude ver más desde ahí. Pero tenía suficiente para confirmarlo. Esa noche me acosté en el sofá, diciendo que tenía dolor de espalda. No quería compartir cama con ella. Me preguntó si quería ibuprofeno. Le dije que no. Me miró raro, pero no insistió. La siguiente semana repetí el seguimiento. La rutina era calcada. Ella llegaba, él bajaba a comprar algo, subía. Una vez fue cerveza. Otra, una pizza. El patrón era demasiado claro como para pensar que no pasaba nada. Yo no sabía su nombre, ni cómo se conocieron, ni qué decían cuando estaban juntos. Pero lo que sí sabía es que Sonia me mentía. Me mentía cada semana. Me mentía con tranquilidad, con frialdad, con práctica. El jueves, mientras cenábamos, hice una pregunta al azar, como quien no quiere la cosa. ¿Cómo va el Pilates?
Dije mientras cortaba el filete. Sonia levantó la vista. Sonrió. Bien, cada vez mejor. Me duele todo después, pero eso es buena señal, ¿no? Sí, claro. Señal de que te están machacando bien. Totalmente, contestó sin titubear, bebiendo un sorbo de agua. No se inmutó. Ni una mueca. Ni un temblor. Esa seguridad fue lo que más me dolió. La facilidad con la que podía mentirme mirándome a los ojos, como si llevara toda la vida haciéndolo. Ese viernes por la mañana decidí que ya no podía seguir aguantando sin hacer algo. No soportaba la idea de seguir comiendo en la misma mesa, durmiendo en la misma cama, mientras ella se iba a follar con otro cada semana como si nada. Así que hice una copia de las fotos. Imprimí las más claras, ella entrando al portal, el tipo saliendo, él comprando vino, ella saliendo más tarde. Todo con fechas. Nada ambiguo. Nada interpretable. Las metí en un sobre y lo guardé en el cajón de mi escritorio. Aún no sabía cómo ni cuándo se lo iba a mostrar. Solo sabía que no podía seguir jugando a la familia feliz. Esa noche, después de ver una película con las niñas y acostarlas, Sonia vino a sentarse a mi lado en el sofá. Se acurrucó, me acarició el brazo, y me dijo: «Últimamente estás raro, Javi. ¿Te pasa algo?» La miré. Pensé en todas las formas posibles de responder. Podía gritar. Podía llorar. Podía enseñarle las fotos en ese momento y ver cómo su cara cambiaba. Pero no hice nada. Solo le respondí: «No, solo estoy cansado». Me besó en el cuello y me abrazó más fuerte. Me acarició el pecho y me dijo que me echaba de menos, que hacía tiempo que no teníamos un rato íntimo. Yo asentí. Dejé que me besara, que me tocara, que intentara lo que fuera que intentaba. Pero no sentí nada. Era como si ya no estuviera con ella, como si mi cuerpo supiera que estaba compartiendo espacio con una desconocida. Esperé a que se durmiera y fui al escritorio. Abrí el cajón, saqué el sobre con las fotos, lo miré durante varios minutos, y volví a guardarlo. Aún no era el momento. Pero ya lo tenía. Y no había vuelta atrás. La noche siguiente fue una copia exacta de las anteriores, como si todo siguiera en piloto automático y cada uno supiera ya qué le tocaba hacer. Las niñas se acostaron temprano, Sonia se duchó y salió en pijama, con el pelo mojado, y se tumbó en el sofá con una manta. Yo me senté al otro lado del salón, con el portátil en las piernas, fingiendo terminar algo del trabajo. Ella me preguntó si quería ver algo juntos, y le dije que prefería acabar unas cosas antes. No insistió. Tampoco pareció afectarle. Se puso una serie de las que solo ve ella y no cruzamos palabra en más de una hora. El silencio ya era parte del ambiente de casa. Y eso es lo que más me costaba tragar. Que después de todo, pareciera que ni siquiera notaba que yo ya no era el mismo. El sábado por la mañana me desperté antes que ella. Bajé a la cocina, preparé café y me senté en la mesa a mirar el sobre con las fotos. Lo había dejado fuera a propósito. Quería obligarme a tomar una decisión. No podía seguir semanas así, con pruebas guardadas en un cajón mientras ella se follaba a otro sin que yo hiciera nada. Pero tampoco sabía cómo enfrentarla. No quería montar una escena delante de las niñas, no quería perder los papeles. Lo que sí quería era que supiera que lo sabía todo. Quería ver su cara al darse cuenta de que se le había acabado el teatro. Así que decidí hacerlo ese mismo sábado por la noche, cuando las niñas se fueran a dormir. Sin gritos. Sin lloros. Solo los dos. Le iba a poner las fotos sobre la mesa, y le iba a pedir que hablara. No había más. Todo el sábado transcurrió con una normalidad casi insultante. Fuimos al mercado, compramos fruta, pan,
Sonia incluso me preguntó si prefería pasta o arroz para la cena del domingo. Yo respondía lo justo. No me salía otra cosa. Las niñas estaban de buen humor, planeando no sé qué manualidad con cartulinas, y Sonia parecía más animada de lo habitual, incluso cariñosa en algunos momentos. Me daba golpecitos en el brazo, me tocaba el hombro cuando pasaba detrás mío, incluso me sonrió de forma especial mientras cortaba calabacines para la cena. Me daban ganas de decirle que no hacía falta que fingiera tanto, que lo dejara estar, que ya era tarde para caricias. Pero me aguanté. No era el momento. Era cuestión de horas. A las 11 de la noche, con la casa en silencio, Sonia se tumbó en el sofá con una copa de vino. Yo fui al escritorio, agarré el sobre y volví al salón. Me senté en el sillón frente a ella, en silencio, con el sobre en la mano. Me miró y notó enseguida que algo pasaba. Dejó la copa sobre la mesita y se incorporó. ¿Qué pasa? Le pasé el sobre sin decir nada. Lo abrió. Miró la primera foto. Luego la segunda. Luego la tercera. Las fue pasando una a una, con una lentitud que me empezó a poner nervioso. Cuando llegó a la última, me miró. No dijo nada. Solo me miró con los ojos abiertos, como si no supiera por dónde empezar. ¿Qué quieres que te diga? Preguntó, finalmente. La verdad, contesté sin levantar la voz. Ella bajó la mirada. Guardó las fotos de nuevo en el sobre. Lo dejó en la mesa. Luego se cruzó de brazos. Tardó unos segundos en responder. No tenía intención de que pasara. Empezó de forma casual. Fue un error. ¿Un error? ¿Ir cada semana al piso de otro hombre durante meses es un error? Javi, no vengo a justificar nada. Pero tampoco quiero que pienses que lo hice por falta de algo contigo. Entonces explícame qué sentido tiene. ¿Qué necesidad tenías de hacer esto? No lo sé, dijo, y se llevó las manos a la cara. Me sentía vacía. Me sentía apagada. No es por ti, no es por las niñas, no es por nada concreto. Solo pasó. ¿Quién es? Se llama Nico. Es profe en otro instituto, lo conocí en unas jornadas de formación. ¿Está casado? No. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir viéndolo como si nada? No. Pensaba cortar. De hecho, esta semana no iba a ir. Claro. Justo esta semana. ¡Qué casualidad! Javi, por favor, no me hagas esto más difícil. ¿Difícil para ti? ¿Difícil para ti? La miré con rabia, pero seguí conteniéndome. No quería perder el control, no frente a ella, no ahora. Tenía que mantenerme firme. Ella se echó hacia atrás, con los ojos vidriosos, y murmuró algo que apenas entendí. Yo tampoco estoy bien, ¿vale? ¿Y yo qué culpa tengo? No tienes culpa de nada. Pero tampoco sabías cómo me sentía. Hace meses que no hablamos de verdad. ¿Y eso se soluciona follando con otro? No, pero cuando alguien te escucha, cuando alguien te hace sentir vista. ¿Vista? ¿Me estás diciendo que ese tío te hacía sentir vista? Sí. No dije nada. Me levanté y me fui a la cocina. Abrí el grifo, lo cerré sin beber. Volví al salón. Ella seguía sentada, con la cabeza gacha. Me senté de nuevo. ¿Vas a dejarlo? Sí. ¿Lo dices en serio? Sí. No quiero seguir con eso. No quiero perderte a ti ni a las niñas. ¿Y si yo ya no quiero seguir contigo? Ella me miró con los ojos rojos, sin decir nada. Se mordió el labio. Luego bajó la vista. No lo sé. No sé qué quieres hacer tú. Pero quiero arreglarlo.
no hay nada que arreglar. Hay que decidir. ¿Decidir qué? Si sigues aquí o te vas. Ella se levantó lentamente. Cogió el sobre con las fotos. Se lo llevó al pecho. Me miró. Puedo dormir en el cuarto de invitados. Haz lo que quieras. Subí a la habitación sin mirarla más. Me metí en la cama, y me quedé en la oscuridad, con los ojos abiertos, sintiendo como cada palabra que había salido de su boca me daba vueltas por dentro como un tornillo. No me había pedido perdón. No me había dicho que me quería. No había mostrado ni un atisbo de arrepentimiento real. Solo buscaba minimizar el daño, salvar lo que pudiera, mantenerlo todo bajo control como si no hubiera sido ella la que había hecho explotar todo. Esa noche dormí poco. O nada. Escuché el ruido de la ducha a las 3 de la madrugada. Escuché sus pasos suaves de vuelta al cuarto de invitados. Y en ese silencio pensé que quizá ya no se trataba solo de su traición, sino de la certeza de que no iba a volver a confiar en ella nunca más. El domingo por la mañana me levanté antes que nadie, como era costumbre. Preparé el desayuno para las niñas y me senté en la cocina, con el móvil en la mano, sin saber muy bien qué estaba buscando. Estaba bloqueado, no solo por la situación con Sonia, sino por la cantidad de emociones que se me acumulaban sin poder expresarlas. No quería hablar con nadie, no podía contarle esto a mis padres ni a mis amigos, no por vergüenza, sino porque no me interesaban sus consejos. No necesitaba a alguien que me dijera ya lo superarás o que me recordara que las cosas pasan por algo. Lo único que me importaba en ese momento era tener el control de la situación, aunque fuera desde el silencio. Sonia se levantó una hora después. Bajó a la cocina con cara de haber llorado toda la noche, pero no dijo ni una palabra. Saludó a las niñas, se sirvió un café y se sentó frente a mí. Evitó el contacto visual. Fue como estar frente a una compañera de piso con la que has discutido por quien fregaba los platos, solo que en nuestro caso se trataba de una traición emocional, física y también doméstica. Ese día comimos en casa, todos juntos, como si no hubiera pasado nada. Yo apenas hablé. Ella hizo el esfuerzo de mantener una conversación normal con las niñas, que estaban felices con su proyecto de clase. En otro contexto, probablemente habría sentido orgullo de verlas tan concentradas y responsables, pero en ese momento solo pensaba en lo que había visto días atrás, en las imágenes de Sonia entrando en el piso de ese imbécil con la misma cara con la que volvía a casa a besar a sus hijas. Cuando las niñas se fueron a sus habitaciones, me levanté, entré al cuarto de invitados donde Sonia se había instalado y revisé el armario. Vi que solo había metido un par de cosas. Ropa interior, 2 camisetas y una chaqueta. Lo justo para fingir una distancia. El resto de sus cosas seguía en nuestro armario. Fue entonces cuando tomé la decisión. No quería verla deambulando por la casa como si esto fuera un paréntesis. No iba a permitir que siguiera disfrutando de la comodidad de una familia mientras me trataba como si yo fuera un accesorio reemplazable. Así que empecé a planear algo más concreto. No se trataba de venganza por despecho. No iba a destruirle la vida. Pero sí quería que sintiera una fracción de la impotencia que yo había sentido. Lo primero que hice fue copiar todas las pruebas que tenía en una carpeta USB. Fotos, horarios, fechas, incluso las capturas del chat que logré extraer del respaldo de su móvil. Luego redacté una carta corta, sin adornos. En ella explicaba que su madre había estado teniendo una relación con otro hombre desde hacía meses y que yo tenía pruebas. Aclarándoles que lo contaba no por rencor, sino porque merecían saber la verdad si algún día la situación familiar cambiaba. Dirigí la carta a nuestras hijas, aunque sabía que no la leerían ahora, sino mucho más adelante. La sellé, guardé todo en una caja fuerte pequeña que tengo en el trastero, y la cerré con llave. Fue mi forma de protegerlas del presente sin negarles el futuro.
Luego me dediqué a la parte que sí implicaba a Sonia directamente. El lunes por la mañana, mientras ella estaba en el instituto, hablé con el casero del piso donde vivía Nico. Fingí ser un posible inquilino interesado en alquilar uno de los pisos. Me dijo que no había ninguno libre, pero que en septiembre se liberaría uno. Le agradecí y me despedí. Pero antes de colgar, usé su nombre completo para buscar el CIF del edificio y con un poco de ingenio, encontré la empresa administradora. Lo siguiente fue más fácil de lo que imaginaba. Ese mismo lunes imprimí una carta anónima, con las fotos y detalles del horario en el que Nico recibía visitas semanales de una mujer casada, también profesora de un centro público. Añadí que estaban poniendo en riesgo la imagen del profesorado, sin amenazas, solo con datos. La carta no llevaba remitente, solo la información. La metí en un sobre y la entregué en el buzón del instituto de Nico. No esperaba que hicieran nada formal, pero sabía que al menos el ambiente empezaría a incomodarse. Esa era la primera parte. La segunda fue más directa. Esa misma tarde, al llegar a casa, Sonia me dijo que se iba a quedar en casa de su hermana el viernes por la noche. Que necesitaba espacio para pensar. Le dije que no había problema. Lo que no sabía era que había instalado una app en su móvil hacía semanas y que podía ver perfectamente su ubicación en tiempo real. También sabía que no iba a ir a casa de su hermana. De hecho, la hermana ni siquiera estaba en la ciudad ese fin de semana. El viernes la observé salir con una mochila pequeña, fingiendo que llevaba cosas para quedarse en casa ajena. No dije nada. Le deseé buen fin de y le cerré la puerta con una sonrisa. A los 40 minutos ya estaba a una calle del piso de Nico. Me vestí con ropa oscura, cogí la segunda copia de las fotos y la tercera carta que había redactado. Esta vez, dirigida directamente a Nico. En ella le explicaba que yo era el marido de Sonia, que sabía perfectamente lo que había estado pasando, que no iba a buscarlo, ni llamarlo, ni armar un escándalo, pero que debía tener claro que lo tenía controlado. Que si alguna vez volvía a cruzarse con ella, ya no iba a limitarme a enviar cartas. Dejé el sobre en su buzón con su nombre bien escrito. Sin amenazas, solo una advertencia clara, seca y lógica. Volví al coche, lo arranqué y me fui a casa. No me temblaba la mano. No me sentía culpable. No había odio en lo que hacía, solo una necesidad de restablecer algo parecido al equilibrio. A la mañana siguiente, Sonia volvió temprano, sin saber nada. No me habló del supuesto plan con su hermana. Le ofrecí café y se sentó como si nada. Ese día le dije que había estado pensando, que quizá lo mejor era que se fuera a casa de sus padres unos días. Que necesitaba mi espacio. Me miró sorprendida, pero no discutió. A las pocas horas empezó a meter ropa en una maleta. No dijo mucho. Me preguntó si creía que había posibilidad de arreglarlo. Le dije que ahora mismo no podía pensar en eso. Se fue sin hacer escándalo, sin llorar, sin pedirme que cambiara de opinión. Creo que, en el fondo, supo que ya no había nada que salvar. Pasaron 4 días desde que Sonia se fue a casa de sus padres. 4 días en los que no recibí ni un solo mensaje, ni una llamada, ni siquiera una excusa vacía. No preguntó por las niñas, que se quedaron esos días con mi madre para no presenciar el ambiente extraño que había en casa. Ella se fue como si eso fuera una solución temporal, como si solo necesitáramos unos días para calmarnos, cuando lo que realmente había detrás era el final de algo que ya venía roto desde hacía meses. Yo no le escribí tampoco. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque estaba esperando que ella fuera quien tomara la iniciativa, que diera alguna señal, que mostrara algo que se pareciera a remordimiento, arrepentimiento, o siquiera una mínima necesidad de hablar. Pero no pasó nada. Fue como si no existiera. El jueves siguiente, cerca de las 7 de la tarde, recibí un mensaje suyo.
Solo decía podemos hablar. Le respondí que sí, pero que fuera en casa, sin niñas y sin rodeos. Me contestó que vendría a las 8. Llegó puntual. Llevaba un bolso pequeño y el gesto serio. Vestida con ropa de calle, sin arreglarse como solía hacerlo para trabajar. Tenía ojeras y los labios secos, pero no parecía derrotada, solo diferente. Pasó al salón sin que le ofreciera asiento, se sentó sola y me miró como si fuera una desconocida a punto de negociar la entrega de un rehén. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados, esperando a que empezara. No voy a justificarme otra vez, fue lo primero que dijo, con voz baja, sin temblores. No respondí. Quería escuchar, no interrumpir. Tampoco voy a inventarme historias para limpiar lo que pasó. No fue culpa tuya. No fue por aburrimiento. No fue por sexo. Fue porque dejé de sentir que tenía una vida propia, y eso me llevó a buscar algo fuera. Lo hice mal. Lo sé. Y no espero que me perdones. Me mantuve en silencio. No por frialdad, sino porque sentía que no hacía falta interrumpir con frases que no iban a cambiar nada. Ella bajó la mirada y continuó. He cortado con Nico. No me escribió más después del viernes. Supongo que entendió el mensaje. ¿Mensaje? Pregunté por primera vez. El sobre en su buzón. Sabía que eras tú. Asentí sin decir nada. No me molestó. No me asustó. Solo me dejó claro que todo esto tiene consecuencias. Y que tú no ibas a dejarlo pasar como si nada. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Lo sé. Y por eso estoy aquí. No para pedirte volver, sino para decidir qué vamos a hacer. Por las niñas. Por la casa. Por todo lo que tenemos en común. ¿Tú qué quieres hacer? Le pregunté directamente. No tengo claro que quieras seguir conmigo. Y no te voy a suplicar que lo hagas. Pero creo que lo más sensato es que lo hablemos como adultos. Entonces dilo claro. ¿Quieres divorciarte? No quiero. Pero tampoco quiero fingir. Si tú no puedes volver a confiar en mí, no tiene sentido seguir. No voy a volver a confiar en ti. Nunca. Lo dije despacio, sin levantar la voz, sin emoción. Fue como leer una sentencia ya escrita. Ella lo entendió. Bajó la cabeza. Se frotó las manos. Entonces no hay nada más que hablar. Sí lo hay. Las niñas. La casa. Los horarios. Todo eso hay que decidirlo. Pero tú y yo, como pareja, estamos acabados. ¿Y cómo vamos a manejarlo? Ya hablé con un abogado. La idea es una custodia compartida. Mitad del mes en casa de cada uno. Tú te buscarás un sitio cerca. Yo seguiré aquí mientras tanto. No voy a poner trabas, pero tampoco voy a aceptar acuerdos que solo te beneficien a ti. Si quieres pelearlo en los tribunales, lo hacemos. Pero creo que tú tampoco quieres eso. No. No quiero eso. Quiero que las niñas sufran lo menos posible. Entonces vamos a hacer esto rápido y sin dramas. Yo no voy a hablar mal de ti delante de ellas. Tú tampoco lo hagas. No se lo merecen. Ella asintió en silencio. Se quedó unos segundos sin moverse, como si quisiera decir algo más, pero sin encontrar la manera. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dijo finalmente. Sí. ¿Hay otra persona? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la pregunta era tan absurda que no podía responderla en serio. No hay nadie. Pero aunque lo hubiera, no tendrías derecho a preguntar. Lo sé. Solo quería saberlo. ¿Por qué? ¿Te da miedo que yo rehaga mi vida antes que tú? No.
Solo quería saber si ya habías empezado a hacerlo. No. Pero lo haré. Ella se quedó quieta. Luego se levantó. Recogió el bolso. Se acercó a la puerta. Antes de salir, se giró. Me da pena que haya terminado así. A mí también. Pero no fue culpa mía. Salió sin decir más. Cerró la puerta con cuidado. No hubo gritos, ni lágrimas, ni reproches. Solo el final de una historia que ya no se sostenía. Me quedé en el salón unos minutos, mirando el sofá vacío, la copa que no llegamos a usar, el reloj que marcaba las 9:15. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y subí al cuarto. Me acosté sin revisar el móvil, sin mirar si había mensajes, sin pensar en lo que vendría mañana. Por primera vez en semanas, sentí que todo empezaba a ordenarse. No en el sentido bonito, ni en el emocional. Simplemente, las cosas caían en su sitio. Sonia ya no era mi mujer. Yo ya no era su marido. Y lo que quedaba era una vida nueva que empezaría sin ella. La última vez que vi a Sonia fue 3 semanas después de aquella conversación definitiva. Vino a recoger a las niñas un viernes por la tarde y se quedó en el coche, ni siquiera bajó. Las niñas salieron con sus mochilas y una bolsa con ropa, me dieron un beso rápido, y ella apenas asomó la cabeza por la ventanilla para saludar. No hubo más contacto. No hubo mensajes ni llamadas salvo los estrictamente necesarios para coordinar horarios y cambios de turno. Todo era seco, funcional, sin emociones, como si fuéramos 2 empleados de una empresa que comparten la custodia de un proyecto que no eligieron. La rutina se volvió simple, una semana conmigo, otra con ella. Lo único que nos unía eran las niñas, y ni siquiera eso era motivo de conflicto. Había un acuerdo, unos días establecidos, y nadie se salía de lo pactado. El abogado que contraté fue claro desde el principio. Me dijo que al tener pruebas tan concretas de la infidelidad, podría presionar para quedarme con la casa y limitar su acceso económico durante el proceso. Pero no quise empujar por ahí. Le pedí que hiciéramos el trámite con una separación de bienes clara, sin peleas, sin complicaciones. Ella aceptó todo sin discutir. Renunció a parte de sus derechos sobre la vivienda y asumió su parte de los gastos escolares. No hubo tensión. Ni siquiera discutimos los detalles. Todo se firmó en 2 reuniones breves, delante del notario. Cuando me entregaron la copia oficial del divorcio, me senté en un banco frente al juzgado y estuve casi 10 minutos sin moverme. No porque me pesara la decisión, sino porque en ese papel estaba la prueba de que algo que había sido parte de mi vida durante más de una década ya no existía legalmente. No sentí alivio, ni tristeza. Solo cansancio. Durante los meses siguientes me dediqué exclusivamente a reorganizar mi vida. Cambié los muebles de sitio, pinté una de las habitaciones, y me deshice de todo lo que me recordaba a nuestra vida juntos. No por rabia, sino porque necesitaba hacer espacio para algo nuevo, algo solo mío. Las niñas se adaptaron con sorprendente rapidez. Al principio noté que Lucía, la mayor, estaba más callada, pero no tardó en volver a su ritmo habitual. Emma, la pequeña, parecía no entender del todo lo que había pasado, solo sabía que ahora tenía 2 casas y que papá y mamá ya no dormían juntos. No les mentí. Les conté lo básico. Que su madre y yo habíamos decidido separarnos porque ya no éramos felices viviendo juntos. Que no era culpa de nadie. Que siempre íbamos a estar ahí para ellas. Y que nunca las pondríamos en medio de nuestras cosas. Ellas lo aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. O tal vez decidieron no hacerlas porque entendieron que no iban a cambiar nada. Mis amigos, cuando se enteraron, me ofrecieron todo tipo de comentarios. Algunos estaban indignados, otros sorprendidos, unos pocos me preguntaron si había alguna forma de arreglarlo. Todos lo hacían con buena intención,
pero ninguno entendía que no se trataba solo de un error o de una crisis. No era una historia que necesitara interpretación. Era simple, alguien rompió un pacto básico, y cuando lo hizo, ya no había forma de volver atrás. Algunos me invitaron a salir, a conocer gente, a distraerme. Acepté un par de veces, pero pronto me di cuenta de que no necesitaba nada de eso. Al menos no todavía. Lo que quería era estar en paz. Trabajar, estar con mis hijas, y no tener que mirar al lado de la cama preguntándome si la persona que dormía ahí me estaba mintiendo. Una tarde de domingo, mientras Emma terminaba un trabajo para el colegio y Lucía estaba en el salón viendo una serie, me senté en la cocina con un cuaderno y empecé a escribir una lista. No de tareas ni de pendientes, sino de cosas que no quería repetir. Era una especie de inventario personal. Escribí que nunca más iba a ignorar mi intuición. Que si volvía a estar con alguien, sería alguien que hablara de frente. Que no iba a tolerar silencios disfrazados de respeto. Que no iba a permitir que mi necesidad de mantener la estabilidad me hiciera aceptar lo inaceptable. Y que si alguna vez volvía a amar, lo haría desde la calma, no desde la necesidad. Sonia y yo no hemos vuelto a hablar de lo que pasó. Nunca tuvimos una conversación final, de esas que la gente dice que cierran ciclos. No hubo cierre. Solo hubo hechos, decisiones y consecuencias. Ella rehizo su vida en un piso de alquiler a 3 calles de aquí, y según me contaron, sigue trabajando en el mismo instituto. No tengo interés en saber si sigue viendo a Nico o si ahora está sola. No es mi problema. Ya no me pertenece, ni yo a ella. Y no hay nada más que decir. Me crucé con ella una vez en el supermercado. Fue un cruce breve, incómodo. Nos saludamos con un gesto de cabeza, sin palabras. Íbamos con las niñas, cada uno en su semana. Fue tan rápido que ni siquiera hubo espacio para el resentimiento. Solo 2 personas que alguna vez compartieron todo y ahora no tienen nada en común. Hoy han pasado 8 meses desde la separación oficial. No soy el mismo. No estoy más feliz, ni más triste. Estoy distinto. Más consciente. Más firme. No tengo miedo a estar solo. Tampoco tengo prisa por llenar el vacío. Aprendí que el verdadero problema no fue su infidelidad, sino todo lo que permitió que eso fuera posible. La falta de comunicación, la rutina convertida en excusa, la desconexión emocional que ambos dejamos crecer. Ella lo resolvió con una traición. Yo lo resolví tomando control. No busqué justicia ni venganza. Solo quise que supiera que yo también podía actuar, que no me iba a quedar esperando explicaciones que nunca iban a llegar. A veces me preguntan si la echo de menos. Y la respuesta es no. No echo de menos a la Sonia de los últimos meses, ni a la que mintió con tanta naturalidad. Si echo algo de menos, es una idea, no una persona. La idea de que el amor bastaba. La creencia de que si uno hacía las cosas bien, todo saldría bien. Pero ya no pienso así. Ahora sé que hay cosas que se rompen aunque pongas todo de tu parte. Y que está bien dejar que se rompan. Porque seguir arreglando algo que ya no sirve solo te mantiene estancado. Así termina esta historia. Sin aplausos, sin finales épicos. Solo una decisión tomada a tiempo. Solo un hombre que se miró al espejo y decidió que merecía algo mejor. Algo que, aunque todavía no ha llegado, por lo menos ahora tiene espacio para existir. Y cuando llegue, si llega, será desde otro lugar. Desde otra forma de estar en el mundo. Más claro. Más directo. Más honesto. Como esta historia. Sin adornos. Solo lo que fue. Solo lo que hay.